manos me podré perder. Podré encontrar una aventura en otra mujer. Podrá matarme otra mirada en algún momento, pero a tu lado, amor, volveré. Pero a tu lado, amor, volveré, porque me faltan fuerzas y me faltas tú. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sasha Moreno y es un placer orgásmico compartir con todos ustedes, como cada noche de Mamá Marta, es mi día favorito de la semana, un programa más del sexo sentido penetrando tus oídos, que además hoy conmemora una fecha súper importante y tenemos invitadas de lujo. Sin más que decir, Jessica Méndez. Hola amigos, gracias por acompañarnos y espero se queden y que aprendan de todo esto. Tenemos dos invitadas especiales que ahorita se van a presentar un poquito más a profundidad y les voy a platicar cómo es que las conocí. Nada más César Hernández está atrás de cámara. El día de hoy no va a opinar porque es un día de mujeres, ¿verdad, Rosina Montandón? Sí, así es. ¡Woohoo! Las mujeres vamos a celebrar, bueno, no celebrar, pero conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y pues a platicar un poquito sobre eso, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Hay un montón de cosas que platicar, un montón de vertientes, ¿verdad, mi querida Gaby Sánchez? Así es, un honor y un placer estar aquí con ustedes y poder platicar de este tema tan importante hoy en día para nosotras. Así es. Ándale. Vamos a hablar, pero en esta ocasión, porque ya nos ha tocado varias veces tener programa durante estos 7 años acerca del 8 de marzo. Pero en esta ocasión, chicas, me gustaría que lo enfocáramos a un área en específico. Gaby, ¿a qué te dedicas? Soy abogada y litigio familiar. Muchísimas gracias. Y por este lado, Rosina. También soy abogada y también litigio. Y les voy a decir por qué les estoy haciendo esta pregunta y no voy a ahondar más en sus currículums. Bueno, currícula, ese es el plural. Dicen para que vean que uno no está todo muy bestia. bien. Esta parte es bien importante. Hemos hablado de muchas vertientes acerca del 8 de marzo, pero en esta ocasión no es que el programa esté dedicado a mí, pero sí voy a hablar por primera vez de algo que a mí me pasó y fue realmente terrible. En junio del año pasado, de 2023, estaba yo en una etapa muy vulnerable, había terminado con mi pareja, tenía muchísimos problemas, estaba yo en una situación laboral complicada, con muchos compromisos, y entonces me pareció muy buena idea acudir a un terapeuta, un psicólogo con especialidad en psicoanálisis. Y lo empecé a ver en sesiones remotas y todo este asunto, y el fulano para no hacerles el cuento largo, me empezó a hostigar y acosar sexualmente. Fue una cosa terrible, porque cuando yo caí en cuenta de lo que me estaba pasando, lo estoy contando por primera vez, gente bonita. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando y con todos los huevos que ustedes me han visto durante todos estos años que hemos estado juntos, mi primera reacción fue, ok, me está pasando esto, no lo puedo creer y nadie me va a creer. Nadie me va a creer porque toda la vida ando con escotes, nadie me va a creer porque estos disfraces que ven ustedes en la mesa me los han regalado patrocinadores y me he tomado fotografías con ellos. Nadie me va a creer porque nadie va a creer que yo, Sasha Moreno, que estudié no sé cuántas carreras, haya sido tan tonta como para caer en un juego de esos. Lo más triste del caso es que abrí una carpeta para guardar todas las conversaciones de este tipo, que afortunadamente eso me sirvió para poder levantar una denuncia en la Fiscalía de Delitos Sexuales aquí en la Ciudad de México. Pero la carpeta se llama Al mejor cazador se le va la liebre, porque además fue un tema de orgullo y de ego para mí, de verdad, esto me pasó a mí a esta edad y con este conocimiento y fue terrible. Después de todo este back, cuando finalmente en noviembre del año pasado me decidí a levantar mi denuncia, lo primero que me dijeron, y me lo dijo también una terapeuta que empezó a ver, Sasha, este término no te va a gustar en nada, pero necesito que lo entiendas para que lo asumas. A partir de hoy, eres víctima. Y fue como de, fuck. Y es una cosa horrible porque de verdad, porque te hiere, porque estamos como muy acostumbrados a hablar de la revictimización como una palabra más en la vida. Y cuando a ti te pasa y estás en ese lugar, ahora dices, puta madre, odio que me digan víctima, puta madre, odio estar diciendo esto y puta madre, odio que estemos ya diciembre, enero, febrero, marzo y que las autoridades no hayan hecho absolutamente nada
por lo que yo fui a decir. Este tipo sigue ejerciendo, porque lo que yo quiero evidentemente es que le quiten la cédula para que no pueda lastimar a más personas. Y además trabajaba en un centro de adicciones, o sea, imagínense, si a mí me encontró vulnerable, trabaja en un centro de adicciones en Cuautitlán Izcalli. Terrible. Esa es mi vaca. Cuéntenme, ¿qué pasa con las víctimas y qué pasa con estas situaciones cuando ya te atreviste a denunciar, cuando ya pasaste por eso, cuando ya hiciste todos los procesos de manera correcta y parece que no pasa nada? Sí, mira, Sasha, estamos viviendo actualmente una situación en México tristísima. Esa es la realidad. Desgraciadamente, lo que tú estás viviendo es la realidad. Y es la realidad de miles, por no decir millones, de mujeres en este país. Es decir, la normalización de la violencia, sea en el nivel o del tipo que sea, porque hay muchos tipos de violencia, es algo, el pan de todos los días. Es decir, la normalización de la violencia institucional, de la violencia sexual, de la violencia psicológica, de la violencia emocional, de la violencia vicaria. También, esa es otra. Todo tipo de violencia es algo, es el pan de todos los días. Desgraciadamente, y eso sí lo quiero dejar muy claro, porque todo el mundo dice, es que es las leyes. A ver, no. Nosotros tenemos leyes espectaculares. El problema no son las leyes. El problema es que desgraciadamente en este país no se aplican las leyes. No, y lo que les comentaba antes de arrancar el programa, o sea, se supone que la justicia debe ser pronta y expedita. Y no sé en otros países, pero mi referente es México, aquí no sucede. Aquí es todo menos eso. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos leyes espléndidas, como dice Rosina, no está pasando eso? ¿Qué es causa del sistema, magistrados? El sistema no funciona, la gente que tenemos trabajando en estos lugares no funciona. Tengo como el tuyo un caso muy cercano donde niñas fueron víctimas de abuso de su padre, se levantó la denuncia, les hicieron pruebas, pero para esto fueron pruebas terribles que duraban 5 o 6 horas la sesión en la Procuraduría. ¿Cuántos años tienen las personas, las niñas? En ese momento tenían 7 y 8 años. O sea, sesiones de 6 horas con menores de 7 y 8 años. Sí. Sesiones en las que las revictimizaron, como estamos platicando, de una manera terrible, para llegar a la conclusión en papel que como el señor no las había matado y no estaban locas, no había delito que perseguir. Y así se cerró la carpeta. O sea, ¿qué pasa? O sea, en pocas palabras, en este país, si no te medio matan o te matan, no pasa nada. Y aunque te maten. Y aunque te maten. De todas maneras no pasa aunque nada. te maten. O sea, apenas también. El lunes estuvo cerrada calzada Ermita Iztapalapa por el feminicidio de una muchacha del que no ha pasado nada. La semana pasada, porque se hizo mediático. Cerraron periférico. Porque una niña de 4 años no dijo en dónde y cuándo fue. A mí me gustaría que nos... Por tecnicismos jurídicos quedó libre un presunto violador de una niña de 4 años. ¿Qué pasa ahí? Me gustaría que nos explicaran, ya en una cuestión un poco más técnica y en cuestión de leyes, ¿qué pasa? O sea, porque todos vimos el video que tomaron las mujeres que estaban ahí, donde el juez, pues, o sea, tengo todas las pruebas, pero vamos a absolver al criminal. Y todo el mundo fue como de, ¿qué está pasando? Sí, mira, técnicamente, y digo, hablando estrictamente desde la técnica jurídica, efectivamente, a la hora de juzgar, a la hora de emitir un fallo, un juez debe de considerar las pruebas o todos los elementos que tiene en su poder para poder determinar si hubo el delito o si se cometió el delito, si se configuró o no. ¿Ok? Eso, evidentemente, es en función de garantizar el derecho al debido proceso, ¿no? Un derecho humano establecido en nuestra Constitución Federal, en función de garantizar el derecho al debido proceso, seguridad jurídica, ¿no? Y que se respeten sus derechos humanos, pues se tienen que apegar en estricto sentido a todas las reglas y a todas las normas que están establecidas para efectos de poder determinar si hubo la comisión del delito o no. Ahora bien, esto evidentemente es, digamos, a rajatabla lo que establece la ley. Ahora,
Lo que sí hemos estado y he visto que se ha estado luchando, por así decir, o se ha estado tratando de lograr es que a la hora que los jueces emitan una resolución o a la hora que vayan a resolver o vayan a analizar pruebas o elementos para efectos de determinar la comisión de un delito, sean un poco más flexibles en el sentido común, en el sentido común, o de considerar otras circunstancias que no necesariamente van a estar plasmadas en un papel. Como en este sentido, la edad de la niña, ¿no? Por ejemplo. Y una cosa que hemos visto, Gaby y yo, ahora que hemos estado en estos procedimientos de litigio familiar y todo eso, es que, por ejemplo, es muy complicado y es muy difícil, prácticamente imposible, que consideren un daño emocional o psicológico como verdaderamente un daño. Y además... como violencia, es decir... Por eso y eso te parte más la madre que un golpe. Es terrible, es decir... El hecho de que, por ejemplo, no haya una agresión física en contra de un niño o de un hijo, por ejemplo, o de una hija, pero sí haya una agresión psicológica, una manipulación psicológica que cause un daño o cause una alteración emocional en un menor de edad, eso no quiere decir que eso no sea violencia. Eso es una violencia terrible. O sea, lo hemos visto y lo hemos vivido, Gaby y yo, con nuestros propios procesos y con procesos de personas cercanas a nosotros que se han acercado a nosotros, así como tú, para pedir ayuda, asesoría, para ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué se supone que debo hacer? ¿A quién tengo que acudir? ¿A dónde debo ir? ¿No? Porque además, esa es una cosa bien ambigua. Quiero que ahorita hablemos del daño que te puede, porque es bien chistoso. La ley, por ejemplo, te castiga en el caso de que tengas una pelea o lo que sea, no, lesiones mayores a 1 mes, entonces ya es cuando procede y todo este pedo. Sí. Pero la verdad es que un daño psicológico, perdón, o sea, se va a curar más fácil que un chingadazo en la cara. Esta pobre mujer que la agarraron apenas haciendo, ya saben, la señal que se le agarró su marido la semana pasada. O sea, el daño mental que tiene esta mujer va a tardar mucho más en sanar que las heridas que el pendejo ese le propinó ese día en el vivo, porque sabrá Dios cuántas más le habrá hecho. Claro. Pero aquí les voy a decir esta parte bien importante también. Yo me acerqué a ellas porque, híjole, al principio cuando yo levanté mi denuncia, no sabía, más bien, cuando quería levantar mi denuncia ya me atreví, fue ¿a dónde voy? Fui primero a una fiscalía, me parece que está en Villacuapa o no sé qué. Ahí me dijeron, no, es que ahí no es, en la alcaldía Tlalpan, ¿verdad? En la alcaldía Tlalpan me dijeron, no, es que ahí no es que tienes que ir más bien a la alcaldía donde vives, entonces, no, pues Benito Juárez, no, pues que Benito Juárez, no, es que no sé qué, no, el chiste es que así como brincando de un lado a otro, fue que alguien sugirió, y yo no puedo entender cómo alguien puede sugerir, pues a lo mejor en la Fiscalía de Delitos Sexuales, perdón, fui víctima de un delito sexual. ¿Cómo es que las propias autoridades no pueden orientarme hacia dónde acudir? Porque además presenté mi denuncia por el tipo de la manera en la que se llevaron a cabo o este tipo operó, mi denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y también ante la Policía Cibernética para que investigaran cómo me hostigaba por chats y de manera virtual. ¿Por qué no está esa información mucho más cercana a las personas? ¿Qué le ha faltado a las autoridades? ¿O de dónde nos podemos informar las mujeres? Pues mira, afortunadamente ya hay muchos colectivos y hay muchas organizaciones y hay mucha información en redes sociales. Pero evidentemente toda esa información es extraoficial, ¿no? Lo ideal sería que las mismas autoridades, como tú lo comentas, fueran las que acercaran la información y la ayuda y el apoyo a las personas que lo necesitaran, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? En un mundo perfecto, evidentemente. Claro. No estamos en un mundo perfecto, de hecho estamos muy lejos de estar en un mundo no perfecto. Estamos en Dinamarca, no estamos. Pero lo que sí hemos estado haciendo es, Gaby y yo hemos estado tratando de justamente eso, ¿sabes? O sea, en la medida de lo posible y como nos da el tiempo, ¿no? De tratar de asesorar y dar esa información a las personas que lo requieren y que nos lo solicitan. Ahora, ¿cómo nos acercamos a ustedes y cómo llegar? Porque aquí está el bemol de la historia, ¿no?
Cuando estábamos en la primaria o cuando estábamos en la secundaria, llegaban los de Cotex o llegaban los de Saba y te daban una plática y te decían... Pero te apartaban. Y se llevaban a los niños, ¿no? Claro. Y te dejaban a ti, te explicaban que era una toalla sanitaria y la chingada. Pero que yo recuerde en mi vida, en todas las escuelas por las que pasé, se acercó algún día un policía de barrio, aunque fuera un jefe de sector, lo que fuera, a decir, en caso de que seas víctima de tal... acude a tal. En caso de que... ¿Cómo? O sea, porque yo llegué con ustedes de puro churro. O sea, Facebook ya saben que es el lector de mentes más poderoso de la vida. Y entonces un día yo estaba voceando, me las encuentro, una marcha y no sé qué. Y entonces venía ahí un número de WhatsApp, esta es la historia. Ven un número de WhatsApp, inmediatamente me contesta Rosina. Les dije, a mí me pasó esto, esto y esto. Y ya levanté mi denuncia, quiero ir a marchar, tengo que ir a manifestarme y ya no me puedo quedar callada. Ya, el papel de víctima no me va. Y odio que me llamen así, aunque sí haya sido, pues, la verdad. Pero si yo no me hubiera topado con eso, no hubiera hallado quién pudiera decirme o quién me dijera, como Rosina lo hizo atinadamente, Sasha, no digas que fue tu culpa. Nadie provoca, nadie es culpable de las malas acciones de un hijo de la chingada. O que también, por decir, yo tengo una conocida que ella empezó su noviazgo ya con golpes. No, o sea, sí me acuerdo que se casó con él más adelante, pero tuvo hijos. Y al fin de cuentas hasta él le quitó a los hijos. Entonces ella decía, pues es que, ¿a dónde voy? O sea, sí me pega, pero como no llevo golpes que se alivian en tanto tiempo, no me reciben. Entonces, yo creo que desde ahí empieza ese problema. Ok, me están empezando a violentar, no es mucho, pero estoy empezando. Y si voy a tal lugar, no va a contar, no van a seguir, no van a ir por él, no le van a prohibir, no nada. Y entonces, o te separas de esta persona y te vas a donde no te encuentre, o va a seguir la violencia y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y no puedes hacer nada. Porque no sabemos a dónde ir, a quién buscar, con quién acercarnos, y lo mejor, que nos den una ayuda. Porque hay hasta estas casas a donde reciben a mujeres que son víctimas de violencia. Sí, hay refugios. Hay refugios, pero estamos muy poco informados de esos. ¿Podrían compartirnos más información de todas esas dudas? Es que son muy pocos y en efecto, como dices, sabes, tengo otro caso ahorita de una amiga muy cercana que sufrió demasiada violencia igual durante su relación de matrimonio. Ella ahorita se separó, tiene un nuevo matrimonio en el cual está muy bien, está muy contenta, muy tranquila. Sin embargo, los hijos, que siguen siendo chiquitos, fueron testigos de esa violencia y siguen siendo violentados. Nos topamos con lo que te pasó a ti. Fuimos a levantar una denuncia porque yo litigo familiar. Sin embargo, familiar y penal van de la mano en asuntos familiares. Okay. Lamentablemente. Eso es lo que te iba a decir. Y en este país, bueno, no. Sí. Lamentablemente. Y nos topamos con lo que a ti te pasó. Llegamos a levantar la denuncia. No, es que aquí no es. Pero bueno, te voy levantando como antecedente, pero entonces ve a otro lugar. De que iniciamos la predenuncia a lograr un documento real pasaron 2 meses. En esos 2 meses se le presentó al juez de lo familiar. Oye, juez, está pasando esto. Ya están estas medidas de restricción donde el papá no se puede acercar a los niños mientras se investiga el asunto. Y el juez de lo familiar dice, en las medidas no dice que el papá no pueda verlos. Y es primordial que tengan sus visitas. Así que siguen yendo con el papá. Y volvemos al sentido común. Al sentido común. Que es el menos común de Costó Exacto. tiempo para lograr convencerlo porque prácticamente fue forzado al emitir cualquier tipo de leyes y de convenios internacionales y de recordarle las leyes y decirle, te estamos informando del riesgo. Si sucede algo, juez, va a ser tu responsabilidad porque tú seguiste exponiendo a los niños a la misma violencia antes de investigar. Ya hay una orden penal, no la puedes pasar por alto. Ahorita logramos que controlaran las visitas. O sea, no están todavía restringidas. No, están controladas, pero los niños siguen expuestos. ¿Qué hacemos en estas situaciones? O sea, eso es súper delicado, esa situación, porque estos niños están expuestos a sufrir violencia vicaria. Es decir, la violencia vicaria es una violencia de género que sufre la mujer.
en donde el papá de los hijos utiliza a los hijos para hacerle daño a la mujer. Es decir, a pesar de que ya me separo de mi agresor, ¿no? Me alejo o logro alejar a mi agresor, pero aún después de la separación física de la pareja, la agresión y la violencia sigue a través de los hijos. Entonces, la víctima directa, pues es el hijo, ¿no? O los hijos en este caso. Entonces, este es un tema bastante delicado y bastante importante, que yo particularmente lo he estudiado mucho porque en algún momento también sufrí violencia vicaria, afortunadamente no a niveles extremos como casos que hemos conocido, pero finalmente pues sí resultó ser violencia vicaria como tal. Y entonces yo me puse a estudiar mucho sobre ese tema y a leer mucho sobre ese tema. Incluso sigo en Facebook también a una asociación que es el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en donde es un grupo muy grande de mujeres que sufren violencia vicaria. Evidentemente, cuando ves los casos que ves ahí, dices, no hombre, yo estoy en la gloria, mis hijos están intactos y están vivos. Ya vamos de gane, ¿no? Pero de todas maneras, violencia vicaria es violencia vicaria, es decir, están utilizando a los menores de edad, a los hijos, para hacerle daño a la mamá. O sea, eso es increíble. Pero además está bien cañón porque estudiando, y ustedes me lo van a definir mucho mejor que yo, hay de violencias vicarias como te puedes encontrar marcas de chicles en el Oxxo, y está terrible. O sea, porque puede ser desde manipular a los chamacos para que se vuelvan unos groseros con la mamá, hasta que de repente el papá pasa al colegio, porque a mí me ha tocado, aunque ustedes no lo crean, doy clases en primaria y en secundaria, no hablo con el léxico que hablo ahorita, pero me ha tocado trabajar en colegios en donde han pegado papeles en la puerta, no le pueden entregar al papá de fulanito de tal al niño porque se lo quiere llevar. No, sí, yo he conocido mamás, bueno, tengo una muy buena amiga que actualmente llevo muchos años sin verla porque se fue de aquí de la Ciudad de México, pero el primer caso de violencia vicaria del que yo me enteré fue de esta persona que no vivía aquí en la Ciudad de México, y el papá en unas vacaciones, el niño tenía creo que 2 años de edad y desapareció al niño 1 año. Ay, la angustia de esta mujer y cómo recuperó a su hijo. Es la peor pesadilla de cualquier mamá. Pues ella movió cielo, mar y tierra. O sea, ella hizo, deshizo, subió, bajó. Bueno, hasta cáncer le dio. Movió cielo, mar y tierra hasta que logró encontrar a su hijo. Y al papá creo que al final del día hasta la cárcel lo metió. Digo, con todos los elementos habidos y por haber, pero qué bueno. Te estoy hablando de una mujer que pasó 1 año de su vida dedicada de cuerpo y alma 24/7 a recuperar a su hijo. Y dices, ¿cualquier mamá haría lo mismo? Sí, efectivamente. Pero también habemos mamás que tenemos que trabajar, ¿no? Porque de algo tienen que comer nuestros hijos. Claro. Entonces, la realidad es que yo hablo por las mamás solteras, ¿no? La realidad de una mamá soltera actualmente en México es muy difícil y muy complicada. Esa es la verdad. Y además, o sea, si lo piensan hasta por este lado, las madres buscadoras, no. O sea, ¿por qué tiene una madre que, como tú dices, movió cielo, mar y tierra? O sea, y vuelvo al tema de las leyes. ¿Por qué tiene que ser la madre? ¿Por qué tiene que ser la mujer? ¿Por qué tiene que ser la hermana la que mueva cielo, mar y tierra para que no se den las situaciones de violencia o para que se resuelva un caso, cuando deberían de ser las autoridades las que deberían de estar al pie del cañón? Pues las madres buscadoras las están matando también. Y entonces ahí, de verdad, ¿qué hacemos? Porque es otro 8M donde hay progreso, no hay progreso, ¿qué sucede? Porque la gente, y yo lo he dicho cada programa del Sexto Sentido que hablamos de esto, la gente como se enchila de, es que nada más van las feministas a rayar el monumento a la independencia, es el monumento al fútbol. No es más valioso un monumento que una persona. Así es. Pero si tú lo ves en perspectiva, es que sigue siendo lo mismo desde hace 4 años, 3 años, 5 años. ¿En qué han mejorado las leyes? ¿En qué ha mejorado el sistema jurídico? El sistema policíaco, la información. O sea, porque les digo, yo con todo y los chicles que me pueda creer, caí en la trampa y me sentí mal. Y no tenía huevos para denunciar. ¿En qué progresamos? ¿En qué estamos? Yo la verdad es que estoy muy molesta con el sistema.
yo me exalto mucho, Ros de repente me ayuda a bajarme el humor, pero yo me siento muy molesta, porque yo también siento que no ha habido mejoras, que no ha habido cambios, que seguimos luchando con algo que no avanza. Yo misma lo digo, yo llevo metida en un asunto familiar desde 2015, que a la fecha no ha dado resultados. Bueno, ha dado resultados en el sentido de que yo tengo a mis hijas, están bien y están fuera de la violencia que estaban viviendo. Uh-huh. Eso, bueno, para mí es un éxito. Pero no he tenido los resultados que deberían haber por parte de la ley o como están establecidas o con lo que dicen las leyes. Claro. Y si en efecto yo digo, ok, no se deben rayar, no se debe respetar, se debe respetar los monumentos, todo. Pero yo tengo a mis hijas vivas. Además. Si mi situación fuera como una de las mamás que perdieron a sus hijas por causa de una violencia como las que estamos platicando, yo también quemaría el mundo. Quemaría el mundo y acabaría con todo pidiendo una justicia. ¿Qué podemos hacer para que las autoridades nos escuchen? ¿Cuándo? Pues es lo que se está haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues ¿Cómo estamos generando cambios? Todos los colectivos que existen actualmente en México, la cantidad tan impresionante de mujeres que salen a la calle cada 8 de marzo, yo creo que eso es una lucha y yo creo que eso es conciencia. Y yo hablo desde el punto de vista de que siempre hago un comparativo. Evidentemente estamos muy lejos de estar bien y estamos muy lejos de que las cosas estén en una situación aceptable. Sin embargo, yo también veo el otro lado, que es, yo recuerdo perfecto cuando yo estaba en la universidad y de cómo estamos ahorita, y yo veo las niñas o las chicas de ahorita, las jovencitas de ahorita, a la misma edad que tenía yo cuando un maestro un día me dijo, ay, mira, si hasta eso eres lista, ¿no? Porque saqué 10 en un examen, ¿no? Ya sabes, el estigma de la güera burra. Pero bueno, eso yo lo viví toda mi vida. Entonces, yo me acuerdo perfecto de eso porque en ese momento yo me quedé así como que no sabía no entendía ni cómo tomarlo, ¿me explico? Es decir, no entendía ni siquiera de qué se trataba el comentario, ¿no? Sin embargo, si hablamos con cualquier chica de esa edad, sus 20 años, ellas saben perfecto que eso es una violencia. Uh-huh. Ellos lo tienen perfectamente identificado y eso yo creo que es un avance en el sentido de que las generaciones actuales están mucho más conscientes uh-huh. de lo que es realmente violencia que cuando cuando yo era joven. Y algo que dijiste es cierto. El apoyo que ha habido con las mujeres en estos últimos tiempos son los que han logrado los cambios. Así es. Ahorita, el año pasado, no sé si se acuerdan más o menos en estas fechas, fue cuando se dio a conocer que había sido aprobado el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Ajá. Sí. Que entra en vigencia esta semana. Qué bueno. Para que busquen ahí a su futuro novio. Exacto. Y hagan los trámites que tengan que hacerlos y logren el registro. Esa ley, que es muy importante, una reforma sumamente importante, fue impulsada por colectivos de mujeres. Es que, vaya, todo eso tiene que partir evidentemente de la necesidad de todas nosotras, ¿no? Sí, de la voz y de la fuerza. Pero a mí la situación que me pasa, por ejemplo, qué padre que esta ley ya se vaya a empezar a aplicar, pero también respecto a lo que hablaba Rosina, apenas hace unas semanas volvieron a cerrar, no me acuerdo qué, un ENEP o una escuela del Poli, no recuerdo, porque igual alumnas son violentadas por un profesor y al profesor no lo corren. ¿En qué momento lo van a correr? Ya despertamos nosotras, ya alzamos la voz, ya dijimos que ese güey es un acosador, es un depredador. ¿Quién nos va a escuchar? Por eso decía, estamos muy lejos de estar en una situación aceptable. Sin embargo, ese tipo de presiones, ese tipo de conciencia que vamos viendo, que yo particularmente creo que va creciendo poco a poco en las nuevas generaciones e incluso entre nosotras mismas, porque yo tengo que reconocer que yo he aprendido muchas cosas a lo largo de todo este movimiento, ¿no? Es decir, cosas que yo viví que yo ni sabía que eran violencia, ¿no? Como el ejemplo que les acabo de platicar. Uh-huh. Yo ni sabía que eso era violencia y hoy por hoy me doy cuenta que sí lo era, ¿no?
Ya Entonces, incluso existe un violentómetro, ¿no? Sí. exactamente, es decir, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Sí falta muchísimo por caminar. Sin embargo, yo siento que el simple hecho de que ya exista esa presión social tan fuerte, que cada 8 de marzo salgan tantísimas mujeres a la calle, porque son muchísimas, son miles, y que cada día las nuevas generaciones y las jovencitas y las niñas y las mujeres tengan más conciencia de qué es violencia, de que no lo deben de tolerar, de que deben de decir basta y deben de poner límites, yo creo que eso ya es como, aunque sea un pasito chiquito, pero ya es algo, ¿me explico? Porque al final del día, todos los cambios verdaderamente importantes, no hablo solamente de en cuanto a las mujeres, cambios en general, ¿no? Las reformas legales, los cambios de leyes, el nacimiento de nuevas leyes incluso, al final del día derivan necesariamente de presiones sociales, ¿no? Eso precisamente te iba a decir. Desgraciadamente, porque esto yo sí creo que lo tiene que hacer la ley, también quien ha tenido que ver con estos cambios ha sido la sociedad y los medios que se han sumado a todos estos movimientos de mujeres, como por decir, a partir de este video que vimos de la chica que hizo la señal y que fue rescatada, no me acuerdo cómo se llama, no sé si ustedes se recuerden el nombre de la señal, pero a partir de que salió ese video, mucha gente de los que son de noticias, tanto en redes sociales como en televisión, están hablando de la señal y están diciéndole a las mujeres, apréndanse las chicas, porque si nosotros vemos que ustedes están haciendo esa señal, vamos a poder correr a su ayuda, ¿no? Entonces, hay personas que se están sumando, hay como gente de la comunicación que se está sumando y la sociedad. Qué triste que todavía no se pueda unir la ley para poder hacer este cambio y para poder enseñar y transformar todo esto que está pasando, ¿no? Claro, eso es importante. Esa difusión que tenemos. Las redes sociales también son un factor súper importante que anteriormente no teníamos. Entonces, hoy por hoy, afortunada o desafortunadamente, como lo quieran ver y dependiendo del caso, cualquier cosa que se sube a redes sociales se expande y se viraliza inmediatamente. Eso ayuda mucho a que la información, como dice, Jessica, eso ayuda mucho a que la gente sepa en un momento dado, pues, qué hacer, como lo de la señal, ¿no? O sea, de la chava esta. Pero también la información en otro sentido, ¿no? Es decir, esto es violencia, no toleres esto, no aceptes esto. Si te están diciendo esto, no lo tomes como algo normal, porque también esa es la cosa. Acuérdense que nosotros vivimos en una sociedad, durante toda la vida hemos estado acostumbradas a ver ese tipo de violencia, que hoy sabemos que es violencia, pero antes era algo normal, ¿no? La normalización de todo ese tipo de situaciones, pues es algo con lo que nacimos prácticamente. Entonces, el cambiar ese chip es muy complicado, pero no es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que explicarlo y hay que decirles, oye, eso es violencia. Oye, pero no me pegó. No importa, no te tiene que golpear, ¿no? El que te esté tratando de esa manera y el que te esté haciendo sentir así y el que te esté provocando este tipo de sensaciones, el que te haga sentir mal, eso es violencia. Claro, ¿no? Porque justo acabas de dar en un clavo bien importante. A lo mejor y hace años, miren, en medios de comunicación y en el medio artístico, digo, cualquier cantidad de abusos y fácilmente cualquiera llega y te mete la mano, te agarra la pierna, te agarra una boobie y no nos quedaba de otra más que reírnos. Es horrible. La verdad es que no tienen una idea de cuántas veces me he tenido que reír ante la estupidez de un pendejo que estaba enfrente de mí. Y así como, no pasa nada, cuando en realidad sí me estaba haciendo sentir mal y me estaba lastimando emocionalmente o me estaba avergonzando, porque me ha pasado a Cuadro. Porque a Cuadro nos llegó a pasar tener invitados que de verdad me empezaron a sobetear la pierna, se los juro. Y fue como, o sea, si el floor manager no corta, yo me hubiera quedado nada más como, y es horrible.
Y nos sigue pasando porque, no sé, tenemos una, no sé cómo llamarle, pero es un chip que aunque sepamos que no está bien, lo toleramos. ¿Por qué razón? No lo sé. No sé si es para hacernos las fuertes, no sé si es como para, no, esto no me pasa nada. No, sí pasa, sí te lastima. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos desprendernos de todas estas máscaras que nos han impuesto por años? Educación. ¿Y de dónde parte? Chiquitos, porque como dice Ros, es algo que ya viene implementado de toda la vida. Hemos crecido en una sociedad así, crecemos con esas costumbres. Ahorita, Ros con sus hijos, yo con mis hijas, o sea, se les enseña desde chiquitos. Yo con las niñas es, si pasa algo que no te gusta, dilo, quéjate. Y también es cierto, como dice Ros, ha habido cambios. Ahorita ya los niños en la escuela, bueno, fuera tienen las redes, que es una información brutal la que tienen. Tienen un océano de información. Y también en la escuela ya les dan no te dejes, estos son tus derechos. Que si te tocan en ciertas partes no es bueno, está exacto. prohibido. Entonces, sí, los niños ahorita ya están creciendo con otra mentalidad. Con información. De saber qué está bien y qué no está bien, cuáles son sus derechos, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, dónde está el respeto, dónde se cruza la línea de ese respeto. Y ahorita los niños identifican, sí, cada vez más fácil, qué está bien y qué está mal, hasta dónde puede llegar alguien y hasta dónde no. Y a lo mejor de chiquitos no se deben, pero siempre es de decirle, dilo. Y enseñárselos. Las niñas saben que si yo veo que llega alguien y les falta el respeto, lo primero que hacen es voltear a verme, porque saben que si no saltaron ellas, voy a saltar yo. No, y yo creo que como mamá es importante darle esa confianza a tus hijos, la confianza, ¿no? Y la seguridad de que lo Exacto. hagan y se defiendan. Exacto. Que no les dé pena. Porque luego muchas veces los niños están amenazados por miedo a que les vayan a hacer algo a sus papás, porque esa es la amenaza, ¿no? Sí, pasa mucho. A matar o que la mamá no le cree a la hija o al hijo y entonces pasa y no le digo nada porque mi mamá nunca me cree. Entonces, qué importante es darle como mamá, como papá, esa confianza a los hijos y que cualquier cosa que pase, ellos puedan venir a hablar con ustedes. Así es. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta y una vez lo platicaba yo con mi mamá. Cuando yo era niña, me acuerdo que iba muchísimo a pijamadas a casa de mis amigas. Y mis papás me dejaban y bendito sea Dios, nunca nos pasó nada. Pero apenas la semana pasada o el fin de semana se acaba de dar un caso del hombre que drogó a las invitadas de la niña, de las invitadas de la hija o una cosa así, ¿no? Ya hay información y las cosas siguen pasando. Y los niños siguen creyendo, los adultos seguimos creyendo que no nos van a creer. Los niños siguen pensando que de verdad esta persona que te está violentando va a lastimar a tus papás. ¿Cómo despertar esa conciencia? O sea, ya lo hablamos, digo, lo he platicado, he tenido expertos al lado mío y pues, caímos. Lo que pasa es que la única manera de despertar esa conciencia es la información, ¿no? Pero además la información real y sobre todo que sepan que no se trata de, ay no, pero eso pues pasó quién sabe dónde. No. Eso puede pasar aquí. O sea, no es quién sabe dónde pasó, o lo vi en una película, o no. O sea, eso pasa en todos los días, en las casas de gente más cercana que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, es la conciencia, es la información. A ver, papás, mamás, por favor, sean conscientes. Cuiden a sus hijos, vigilen a sus hijos, ¿no? Es decir, estén al pendiente, porque realmente el peligro está donde menos se nos ocurre. Y además, aunque suene terrorífico, aunque nosotros no querramos verlo, porque sí, efectivamente es de terror, pero desgraciadamente es real. La estadística indica que la gran mayoría de los casos de abuso infantil son de un familiar cercano a la víctima. Así es. O sea, no estamos hablando de que el portero del colegio, o sea, no, puede ser el tío, puede ser el abuelo, puede ser el papá, o sea, estamos hablando de cosas muy delicadas. Además de proporcionar información de espacios como este, de mujeres como ustedes,
díganos a dónde se pueden acercar personas que tengan dudas, cómo se llama su colectivo, de qué manera nos pueden ayudar, así como yo las encontré, yo quiero que las encuentren muchas mujeres más. Pues mira, nosotros, Gaby y yo, cuando iniciamos toda esta trayectoria, que fue hace muchos años, justo cuando Gaby empezó con sus temas legales, personales, nosotros desde hace años empezamos con este tema y empezamos con nuestros propios asuntos. Pero en el transcurso de todo este camino nos hemos topado con mamás muy cercanas a nosotros que se han acercado y nos han pedido ayuda y nos han pedido apoyo, y cada día se han acercado más personas. Entonces, justo el año pasado fue que Gaby y yo nos sentamos y dijimos, pues vamos a crear una asociación civil para apoyar a todas las que nos soliciten y darles información o asesoría o ayudar, o incluso tenemos algunos casos que nosotros personalmente llevamos, pero evidentemente nosotras no nos damos abasto para llevar los casos de tantísima gente, ¿no? Entonces ahorita nosotros estamos en el proceso de creación de la asociación civil que se llama Mujeres Unidas contra la Impunidad y la Violencia. Es una asociación civil sin fines de lucro que eventualmente yo espero que logremos convertirla en una ONG, y la finalidad de esa asociación es justamente esa: dar asesoría, dar información jurídica de todo tipo, llámese penal, familiar, civil, laboral, no sé, lo que se necesite, ¿no? Justamente eso, es decir, que alguien tiene un problema, que alguien sufrió algún tipo de violencia o tiene una situación, no sabe qué hacer, no sabe a quién acudir, ¿no? A ver, nosotros no somos expertas, pero algo sabemos, ¿no? Entonces, digamos… Hemos estudiado el tema. Hemos estudiado, hemos buscado, y no es fácil, verdaderamente no es fácil. Gaby y yo, la verdad, hemos batallado muchísimo con nuestro sistema de impartición de justicia, es muy deficiente. A veces, y lo hemos platicado y decimos, caray, es que no entendemos ni sabemos cómo resolver eso. O sea, imagínate, si nosotras que somos abogadas y estamos aquí en este rollo, dando las vueltas y batallándole y buscándole, nos cuesta trabajo de repente entender o sacar adelante un asunto. Imagínate la gente que no tiene la menor idea, o que no tiene la formación, o que no tiene el acceso a este tipo de información. Aparte, ¿saben qué les voy a decir que está bien padre de su AC? Justo que son abogadas. Hay muchos colectivos, hay muchos ACs de psicólogos, de apoyo emocional, de muchas cosas, de atención a las víctimas, pero en realidad colectivos de atención a las víctimas en una cuestión legal son muy pocos. Y entonces eso las hace doblemente valiosas en un medio en el que parece que todo está en nuestra contra, por lo menos en la situación de las leyes y de la prontitud de la impartición de justicia, ¿no? Entonces, yo estoy infinitamente agradecida. Siempre he pensado, de verdad, que no hay casualidades, hay causalidades, y uno llega, o sea, por ahí dicen que aunque te quites, que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Y es la realidad, porque así yo caí con ustedes. ¿Algún teléfono de contacto que puedan proporcionarnos? Y sobre todo, si alguna mujer se quiere sumar a esta marcha del día viernes, ¿cómo podemos buscarlas? Les dejo mi teléfono, 55 61 49 01 66. Con todo gusto me pueden buscar, las anexamos al chat. Si necesitan asesoría, estaremos encantadas de ayudarlas. Ya pasamos por esta necesidad nosotras. Aparte, y eso es bien importante, las mujeres por lo general nos quedamos con una mano adelante y otra atrás. Uh-huh. Y las mujeres por lo general son las que cuesta mucho trabajo salir de una violencia, de la manera que sea, como la tuya, como la psicológica, como la física, todas. Y queremos brindar esa ayuda lo más rápido, por lo menos de nuestra parte, la asesoría, la ayuda, el cariño, el esfuerzo, el sostener a las mujeres, porque nosotros pasamos por eso y queremos hacer algo. Queremos hacer algo, queremos ayudar, queremos hacer un cambio, queremos hacer las propuestas de lo que nosotros sabemos que está fallando. Queremos lograr un mejor país para nuestras mujeres, para nuestras niñas, para nosotras. Entonces, si podemos ayudar con algo, con todo gusto,
estamos para servirles. Y de verdad que es muy cierto, fíjense, yo en el chat, les digo, me agregaron, yo me metí, no sé qué, y les dije, a mí me pasó esto y esto, porque ya llegó el momento en el que ya en mi proceso de duelo ya lo puedo comunicar, y entonces Rosina me dijo, te contacto en privado, y no crean que me escribió 3 días después. Rosina me escribió en ese momento, hola, ¿cómo estás? Asumo que tu nombre es Sasha porque así estoy yo como Sasha Moreno, y inmediatamente pude platicar contigo, y me sentí tan aliviada y de verdad esas palabras, de hecho me pasó en el Ministerio Público, porque, bueno, no en el Ministerio, en la Fiscalía, porque no todo es malo. Ahí también quiero hablar de esta parte. Sí, a lo mejor la impartición de justicia no ha sido rápida, pero la atención que me brindaron las autoridades fue magnífica. Me pasaron con una psicóloga, me pasaron con el médico. Cuando yo rendí mi declaración, estaba una abogada mujer que está prestando atención a que no se violen tus derechos, a que no te revictimicen, a todo esto. Y yo, ya saben, platicando todo y llorando porque estaba sacando... Y fue de verdad un momento de sororidad. Y es a donde yo creo que viene la verdadera sororidad. Estaba yo llorando en una salita de juntas, porque además, ahí viene la otra parte, ¿no? Estaba yo primero en una sala donde estaba una mujer que había llevado a su hija que había sido víctima de abuso, estaba otra mujer que se le había madreado la pareja, estaba otra mujer, y entonces estaba yo sentada de, a mí me violentó mi terapeuta, esta es una mamada, ¿no? O sea, yo lo pensé así y dije... No es una mamada. No, pero o sea, en es ese una momento agresión. lo O sea, pensé. cuando tú pusiste eso, yo dije, es que es de las peores violencias que te pueden llegar. Se supone que tú acudes con un terapeuta porque necesitas ayuda emocional, psicológica, necesitas a alguien que te proporcione las herramientas necesarias para poder lidiar con esa situación emocional tan complicada o tan difícil que estás viviendo, y lejos de ayudarte te da más problemas. Es decir, es el peor abuso, es un abuso de confianza terrible, eso, ¿no? Al igual que también, por ejemplo, la violencia obstétrica. O sea, ¿cuántos casos no se han sabido últimamente? O sea, eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Es decir, es un nivel de abuso que va más allá, porque son esas personas que justamente tienen en sus manos a las mujeres en el peor estado de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, sí. es el colmo de la gandallez, ¿cómo te puedo explicar, no? Pero entonces está terrible eso. Les digo, pues ya cuando yo estaba pensando que yo tenía que pararme de ahí porque había personas que tenían cosas realmente graves, lo mío también era grave. Se acercó la mujer esta que estaba oyendo mi declaración y me dijo, y bueno, yo no paraba de llorar en ese momento, me dijo, Sasha, yo quiero que sepas que eres una heroína. Y yo, dije, no es cierto, o sea... Y yo, ¿cómo me dices eso? Me dice, está siendo la voz de un montón de mujeres que se están callando esto. Está siendo la voz de muchas personas que en algún momento se van a animar a denunciar porque no lo sabían. Fíjense, apenas esto de la violencia obstétrica son problemas o es una violencia que ha pasado durante muchos años, pero apenas nos estamos enterando. Cuando yo tenía 22 años, llegué al ginecólogo, al Seguro Social, y yo llegué con un dolor muy fuerte en el pecho. Entonces me revisó la doctora, no era mi médico familiar de siempre, y me dijo, tienes cáncer. Así, o sea, pero mejor que cualquier aparato. Yo todavía no tenía los implantes, pero yo nunca los he negado. Yo todavía no los tenía, mis boobies eran de este tamañito, y entonces mi mamá está conmigo, me dice, no, hombre, tienes una tumoración como de 5 centímetros. Yo me quedé así sentada y todavía me dijo la doctora, después de que me auscultó y me dijo todo eso, cuando me senté, me dice, nivel de escolaridad máximo. Digo, licenciatura. No, hombre, y a las licenciadas les da con madres, ¿eh? El cáncer te acaba. Ahí cuando llegues pelón a tu casa, se los juro que, o sea, mi mamá si no hubiera estado ahí no lo cree. Mi mamá me agarraba así y fue como de, ok, no puedo creer que me esté pasando esto. Y en ese momento de mi vida, hace poquitos años, ¿no? Pues tenía 22 años. Pero hace años... Yo nada más cuando ya finalmente fui una ginecóloga que me revisó bien, que me hicieron todos los estudios, que me hicieron 20,000 cosas para darse cuenta que lo que yo tenía nada más era síndrome premenstrual y que por eso me dolían los pechos. Imagínense nada más. Yo pensaba, de verdad, con el diagnóstico que me da esta mujer, yo hubiera brincado al metro si no hubiera tenido a mi familia para contenerme. Ahora imagínate que una estúpida te da ese diagnóstico y luego acudes al terapeuta y te vuelve a pasar lo que me pasó a mí. Bueno, no.
O sea, está terrible. Brincas en el metro. Terrible, terrible. Es una cosa de verdad de terror y hay casos de terror y tenemos que exponerlos. Y a lo que esta mujer me decía, eres una heroína porque además te preguntan tu profesión y todo esto. Y me decía, Sasha, seguramente vas a poder ser la voz de muchas mujeres. Y yo en noviembre del año pasado le dije, no creo tener huevos de poder hablar. Y a mí aquí, en marzo, a días del 8 de marzo, hablando de esto con ustedes y lo logré. Se puede. Esta cuestión que les decía yo de las víctimas y por eso es que quería abordarlo desde este lado. Uno es víctima hasta que te deja ser víctima. Así es. Ya pasó. Así es. Ya. Sí, alguien me violentó, pero no voy a ser víctima toda la vida. Y voy a hablar y voy a hacer que mi voz se escuche y de verdad, yo, Sasha Moreno, no voy a descansar hasta que este tipo le quiten la cédula, porque es el caso que a mí me consta, pero también el caso de mis hermanas que van a ir a marchar el viernes, aunque no me conste y no lo haya vivido, te voy a apoyar y te voy a creer, no estamos solas. No. Aquí para están nada. ustedes, hay abogadas, hay doctoras, hay psicólogas, hay un montón de gente que nos va a apoyar y que nos va a respaldar. Así es. Y todas somos heroínas en la manera en la que apoyamos a una mujer, en la manera en la que le creemos, en que le damos contención psicológica, en la que ustedes las apoyan con atención jurídica. Hay muchísimas maneras de luchar y de enfrentar esto, pero no hay que quedarnos nada más con la etiqueta que te pegan aquí en víctima. No. No es nada más eso. Y lo que tú comentabas hace un momento, yo creo que es muy grato para mí escucharlo, lo que me decías de que fuiste a la fiscalía y que te atendieron y que te dieron mucha contención. Eso es muy grato para mí escuchar porque yo sé que también se han hecho esfuerzos aquí en la Ciudad de México Sí. por crear una fiscalía de defensa de los derechos de la mujer, en donde o al menos han intentado capacitar y tener gente especializada y gente con la estructura suficiente y los conocimientos suficientes para poder dar ese apoyo y brindar esa atención que se brinda. Sí, porque ¿Hay que hacer más? Pues sí, definitivamente sí. Pero es bueno saber que ya se está empezando. ¿No? porque incluso en la policía cibernética ya nos tenemos que despedir y hay un montón de cosas por hacer. Nada más me gustaría que a manera de conclusión me dijeran todas, ¿cuál es el futuro de México ahora que seguramente vamos a tener a una mujer presidenta? Yo quiero ver eso. ¿Cuál podría ser el No futuro de tengo México idea. respecto a nuestra lucha? Vamos a especular, Rosina. Pues yo creo que el simple hecho de que llegue una mujer ya estamos hablando muchísimo. O sea, ya es un avance grandísimo, porque honestamente yo nunca hubiera pensado que llegara una mujer. No se han cumplido ni 100 años que las mujeres de México tenemos voto. Imagínate. Y estamos así de tener una presidenta mujer. Muchísimas gracias, Rosina, por haber venido al Gracias programa. a ti por la invitación, fue un gusto. Un placer. ¿Qué va a pasar el futuro de México si llega una mujer a ser presidente? Para empezar, un hecho histórico. Y espero que sea el cambio y el principio de muchos beneficios para las mujeres y de una lucha para terminar con la violencia que tenemos. Visibilidad. Espero que haya un cambio. Muchísimas gracias, Gaby. Todo lo Con esperamos. todo gusto. Gracias por estar con nosotros. Al Mi querida contrario, Jessica, gracias. tus conclusiones. ¿Qué va a pasar? Pues yo espero que realmente sea una mujer que llegue y se apasione de dirigir un país y que realmente haga todo por cambiar este país. No es solo el tema del agua, hay un Exacto. montón de cosas que Un se montón, pueden cambiar. Que se apasione Muchas y cosas. lo haga. Chicas, fue un placer haberlas tenido. Al De contrario, verdad, muchas muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nos vemos este viernes en el Monumento a la Revolución. ¿A qué hora parte el colectivo? A las 12. A del las día. 12 es la cita. Esperamos que lleguen las más que se puedan y de ahí partimos al Zócalo. Ahí vamos a estar, ahí voy a estar yo este año con mi pancartota, porque tenemos que hablar y de verdad, no, sí nos van a creer. Muchísimas gracias a todos, fue un placer orgásmico haber compartido con ustedes esta noche de Mamá Martes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana en un programa más de El sexto sentido penetrando tus oídos. Adiós. Que la veas en la calle vestida de rojo no quiere decir que lo haga por tu antojo. Que hoy use un escote no te da el derecho a empezar a silbar. Que camine en la noche después de una fiesta y esté algo borracha, no es que esté dispuesta. Él no significa que tú ya no tienes posibilidad. Yo quisiera por un día que uses bien sus zapatos y te acosen los patos. Que salieras a la calle con el miedo a que tal vez no puedas regresar.
quisiera que este mundo fuera igual y que alguien les diga que acostarse con alguien borracho es un acto mío.